agradeciendo su Marito, de verdad te agradezco, te agradecemos todo el equipo de oftalmología de acá de Perú por tu deferencia, por el tiempo que nos estás dando y por compartir un poco de tus conocimientos. Nosotros sabemos que tú eres una lumbrera allá en México y siempre nos has apoyado y te gusta la enseñanza y compartir tus conocimientos. Entonces, empezaremos la sesión presentando al doctor Mario. Aparte de ser un gran amigo y alguien a quien admiro muchísimo desde hace varios años que nos conocemos, pues él es actualmente el presidente de la Asociación Mexicana de Oftalmología Pediátrica de la MO, allá en México. Él es cirujano oftalmólogo, estudió en la Universidad de Monterrey, en el Hospital Universitario. Hizo oftalmología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez y por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene el título de oftalmólogo pediatra y también es trabólogo en el CEDARS. Trabaja en el CIMI Medical Center, es en el University South California, en Los Ángeles, Estados Unidos. Es miembro de la American Academy of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, miembro de la International American Pediatric Ophthalmology and Strabismus, miembro de la American Academy of Ophthalmology, miembro del Centro Mexicano de Estrabismo, miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Él está avalado por el Consejo Mexicano de Oftalmología. Es profesor del Departamento de Oftalmología del Hospital de la Luz y también es profesor y jefe del servicio del Departamento de Estrabismo también del Hospital de la Luz y es profesor invitado en el Departamento de Oftalmología Pediátrica del Hospital Infantil de México. Entre algunas, estas son algunas de sus bondades y de su currículum, ¿no? Ese es un resumen de resumen. Entonces, Marito, te cedo la palabra y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Tania. Ya no soy jefe de estrabismo del Hospital de la Luz. Fui jefe muchos años, pero ya soy jefe ahora, desde hace algunos, como 2 añitos. Pues muchas gracias, Tania, por la invitación. También al doctor Abel Flores y al doctor Juan Carlos Castro. Es bueno verlos de nuevo. Y me pidieron que hablara sobre usos y abusos de la toxina botulínica, que vamos a compartir pantalla. Pues vamos a hablar de un tema que como oftalmólogo pediatra y como estrabólogo manejamos mucho, que es la toxina botulínica. El hecho de estar en el Hospital de la Luz desde que muchos años que fui jefe, también tomé la decisión de que se usara la toxina botulínica en todo para que nadie nos contara, porque lo oías que se podía usar en esto y se podía usar en el otro. Entonces la verdad es que nosotros somos el hospital de México que más toxina botulínica aplicamos y desde hace muchos años tomé la decisión de que usáramos en todo y ver en qué realmente servía y qué no. Al final de cuentas es un hospital escuela. Y también en la consulta privada, aplicándolo obviamente ya con mayor raciocinio y de manera dirigida. Entonces, definitivamente, una de las cosas de donde más se utiliza la toxina botulínica es en la endotropia congénita. ¿Sí? En lo particular me gusta más la cirugía, pero la toxina, claro que tiene un buen lugar en la endotropia congénita o como le quieran llamar, no acomodativa, infantil, etc. Pero es muy importante recalcar que funciona sobre todo en menores de 2 años. Después de 2 años de edad, la eficacia de la toxina botulínica, disminuye su eficacia, ¿sí? De 2 a 5 años va perdiendo eficacia y mayores de 5 años disminuye drásticamente y en adolescentes y en adultos. Pero, sin embargo, se puede usar en algunos casos seleccionados. Entonces, menores de 2 años es una opción, además de la cirugía, es una buena opción, sobre todo si son algún oftalmólogo o algún oftalmólogo que se dedique también al estrabismo, que no esté acostumbrado a ver niños o que no le guste operar a niños pequeños. Aquí hay que poner una balanza entre el costo-beneficio y la cirugía, porque a veces se dice es que la toxina es más barata, pero si tú en el privado aplicas toxina botulínica y si lo tienes que aplicar varias veces al niño, ya los costos a veces se igualan o inclusive puede rebasar la cirugía. Entonces, hay una ventaja entre una y otro.
El promedio de inyecciones necesarias en la toxina. En promedio, los estudios que hemos hecho nosotros es que lleva entre 2 y 3 inyecciones. Entonces, hay algunos niños, cerca del 30%, que con la pura toxina botulínica puede resolver una endotropia congénita, pero un gran porcentaje de ellos también va a terminar en cirugía. Entonces, tampoco hay que seguir aplique y aplique toxina indefinidamente. Debe tener un raciocinio. ¿Como cuál? ¿Sí? Tomar en cuenta que la eficacia es alrededor de un 40-50%, con alrededor de 2,5 aplicaciones. Entonces, si el niño a ustedes le aplican la toxina en la endotropia congénita en los rectos mediales de ambos ojos y responde muy bien, pues pueden intentar una segunda si acaso recidiva o disminuyó el ángulo, pero hay una residual. Si no respondió nada y se lo aplicó una persona con experiencia, pues es mejor ya pasarse a cirugía. Yo en lo general, después de los 9, 10 meses de edad, prefiero siempre la cirugía que la toxina, pero hay niños donde es mejor opción la toxina, ¿sí? ¿Qué nos va a dar la toxina? Tenemos un niño en endotropia cercano a los 2 años de edad. Tenemos que buscar que tenga una exotropia consecutiva transitoria. De otra manera, no va a haber una buena respuesta. Y alrededor de un 30 a 40% de los niños, esto es variable, cuando se aplican los rectos mediales pueden tener diversos grados de ptosis en uno o en ambos ojos. Eso hay que explicárselo a los papás, que va a ocurrir sobre todo alrededor de 7 a 8 días de haberse aplicado y que normalmente va desapareciendo conforme van pasando los días y normalmente se corrige entre las 3 y 4 semanas de la aplicación. Entonces, si después de aplicarle a una endotropia congénita o no acomodativa, toxina, no obtienen un grado de exotropia consecutiva transitoria, el resultado normalmente va a ser malo, ¿sí? Entonces, ya después esto se va a ir, después de las 4 o 5 semanas, que alrededor de las 4 semanas donde alcanza su pico máximo, el efecto de la toxina empieza a desaparecer y entonces los niños empiezan a disminuir su exotropia consecutiva transitoria para llegar a una ortoposición o en una microtropia, que es lo que buscamos. ¿Cuándo se va a aplicar una segunda dosis? Se puede aplicar después de 4 a 6 semanas si vieron que la respuesta fue pobre, o se puede aplicar en un segundo tiempo si respondió bien, alrededor de 6 meses o más. Hay algunos niños que a veces ocupan hasta 2 años después. Pero si en la segunda dosis el niño no responde, no hay que seguir aplicando toxinas, es ya mejor que se pasen a la cirugía. Entonces, esto es lo que buscamos, que entremos a un microestrabismo. Entonces, para mí, ¿cuáles niños? A mí que me gusta más la cirugía en la endotropia congénita, yo la recomiendo la toxina como una buena segunda opción o cercano a la primera, entendiendo que pueden ocupar en promedio de 2,5 hasta 3 inyecciones para corregir un niño, cuando con una cirugía lo pueden conseguir de golpe y porrazo. Ninguna de las dos alcanza el 100%. La cirugía llega alrededor del 80-82% con una cirugía a corto plazo y la toxina con un promedio de 2 a 3 inyecciones, en promedio 2,5, llega alrededor del 50% de eficacia. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos factores. Pero en general la toxina tiene una cabida para los niños cuando ustedes los vean y que sean muy poco cooperadores para medir la desviación. Para operar siempre les digo a los residentes que tienen que tener una desviación que la puedan medir, que sea de manera confiable, ¿sí? Cuando hay que tomar en cuenta que con la toxina la respuesta de la desviación ocular no es graduada, es una dosis respuesta, pero no es específica, y tratamos realmente rangos de desviación con la toxina. Normalmente iniciamos con 5 unidades a los rectos mediales de ambos ojos, pero si es un niño un poco mayor, cercano a los 2 años o pasado los 2 años, puede iniciar con 7.5. Si en la primera dosis tuvo una respuesta favorable, pero recidivó y tienen que poner una segunda, tienen que poner una dosis mayor de 7.5. ¿Sí? Y en ocasiones hasta 10. Normalmente, si no respondió bien a la primera, es mejor ya irse a la cirugía o a lo mucho darle 2 oportunidades. ¿Sí? ¿Cuántas inyecciones máximo? Lo acabo de decir ahorita. ¿Y cuándo es mejor ya operar? Para mi punto de vista, después de los 9, 10 meses, si el niño coopera bien, yo estoy cómodo viendo niños, si mi medición de la desviación es confiable, yo me voy a la cirugía. Si no es confiable, el niño no coopera bien, ¿sí? Perdón, vamos a regresarnos. Si no es confiable la medición, si el cirujano no está cómodo con operar a niños de estrabismo, niños de menos de 2 años,
pues hay que ponerle toxina, no hay que dejarlos así. Si el niño tiene una asociación de un retraso psicomotor, si tuvo prematuridad extrema, si es un niño muy pequeñito de 2, 3 meses y tiene una franca endotropia, ahí la toxina es la mejor opción. Insisto, si tiene algún rasgo de retraso psicomotor, también es mejor poner la toxina. Si el ángulo es muy variable y ustedes descartan que no tenga una endotropia acomodativa, un componente acomodativo asociado, que ustedes corrijan con lentes. Si no lo tiene y el ángulo es muy variable, también es mejor la toxina, ¿sí? Y después operar. Pero de otra manera, para mí la cirugía es la mejor opción en la endotropia congénita. Entonces, las dos tienen cabida y las dos son buenas opciones. En la endotropia acomodativa, hay que recordar, aquí la pregunta sería, ¿se puede usar? ¿Hay que operar? ¿Hay que poner toxina? Pues, ¿cuál sería la respuesta? Que es muy controversial, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños con verdadera endotropia acomodativa, totalmente acomodativa, que mejoran, acuérdense, a una ortoposición total o una residual, un microestraído muy pequeño y se corrigen totalmente con lentes, pues no requieren ni cirugía ni toxina, ¿sí? Porque realmente se controlan con lentes. La eficacia aquí va a ser más pobre si el niño, si ocurre que lo valora a alguien y le pone, ya sea que lo quiera operar o le ponga toxina sin haber controlado al 100% su componente acomodativo, pues tiene una incidencia muy alta de tener endotropias residuales que vuelvan otra vez o inclusive en el paso de pocos años se vuelvan una exotropia. Entonces es importantísimo intentar siempre controlar cualquier componente acomodativo y si se controlan, a mi punto de vista, no, la endotropia acomodativa debe ser totalmente con lentes, porque son niños que les va muy bien con lentes, ya después podremos usar lentes de contacto, etcétera, conforme crezcan. Entonces, en la toxina, la endotropia acomodativa sería un abuso. Pero al otro lado tenemos los parcialmente acomodativos, que son, recordando, es que son endotropias que con el componente acomodativo ciclopléjico total en una refracción, mejoran más allá de 10 dioptrías, pero no lo suficiente para llegar a la ortoposición o tener un microestrabismo residual de menos de 10 a 12 dioptrías. Entonces, en estos casos, estos niños que mejoran parcialmente con lentes, se pueden operar o también puede ser la toxina una opción. Sobre todo si estamos hablando de niños de menos de 2 o 3 años, la toxina también tiene una cabida. Si ya son niños mayores de 4, 3, 5 años, yo prefiero mejor operarlos, además de su componente acomodativo siempre. A no ser que tengan 5 o 6 años o más y la endotropia parcialmente acomodativa con lentes nos dé un ángulo muy pequeño de 15, 16, 18 dioptrías. Entonces ahí la toxina podría ser un buen intento antes de hacer una cirugía, porque estamos hablando de un ángulo casi de microestrabismo, un ángulo de mediano a pequeño. Entonces ahí en las endostropias parcialmente acomodativas la toxina también tiene una muy buena oferta, ¿sí? Y independientemente si se operan o le pusieron toxina, hay que considerar que si no consideran el factor acomodativo, vamos a tener una alta incidencia de recidivas del ángulo de endotropia o inclusive que nos pasemos y tengamos exotropias consecutivas. Entonces, en la parcialmente acomodativa tiene un uso la toxina botulínica, claro que sí, sobre todo en casos seleccionados. No es para todos. ¿Qué otro tipo de endotropias vamos a lidiar? Las endotropias sensoriales. Aquí sabemos que es un problema de ambliopía profunda, frecuentemente, por ejemplo, con las cataratas, como en este niño, las cataratas congénitas por una deprivación severa, que nos va a provocar un reflejo de pérdida de fijación en los primeros meses de vida y se pueden ir a la endo o a la exo. En el caso de las endotropias sensoriales, la toxina podría tener una cabida, sí, si el ángulo es pequeño. Estamos hablando de desviaciones de menos de 20 a 22 dioptrías, asociadas, por ejemplo, como en este caso de arriba, a una endotropia sensorial relacionada a una catarata. Cuando ya son muy grandes, ya no va a tener tan buena respuesta y entonces tendríamos que hacer una cirugía con una R más R del ojo ambliope. Entonces, cada caso debe ser seleccionado. Entonces, en menores de 5 años podría tener una cabida la toxina, claro que sí. En mayores de 5, probablemente, a no ser que sea un ángulo muy pequeñito de 18 o 20 dioptrías, podríamos intentarlo por primera vez, si no ya irnos a una cirugía. Entonces, todo depende del ángulo de desviación y si este es estable. Si está muy variable,
inclusive le abre más la puerta a la toxina que a una cirugía, porque si es una endotropia de ángulo muy variable sensorial y lo operamos, es muy factible que nos vayamos a la exotropia. Entonces, en esos casos es mejor intentar primero la toxina botulínica hasta cierto alcance, sobre todo en los mayores de 5 años. Pero en los niños que nos llegan por catarata congénita de 2, 3 años, lo mejor es siempre intentar la toxina y algunos terminarán en cirugía y otros terminarán requiriendo a lo mejor otra dosis de toxina en unos años más adelante, pero en las endotropias puede ser una muy buena opción. La eficacia, pues ya lo dijimos, es variable. Si en la endotropia congénita ronda alrededor del 50% con un promedio de 2,5 inyecciones de toxina, en las endotropias sensoriales la eficacia es un poco menor todavía. Entonces, ¿tiene cabida en las endotropias sensoriales? Sí. Y explicar a los papás que podemos lidiar con endotropias residuales frecuentes que puedan requerir otra aplicación de toxina. Y en estos niños siempre hay que intentar la corrección óptica y la rehabilitación visual para que nos ayude. Las consecutivas son rarísimas, a no ser que normalmente cuando las llegamos a ver es porque están asociadas a niños con retraso psicomotor, pero realmente las exotropias consecutivas con toxinas son rarísimas, insisto, excepto en los pacientes con retraso psicomotor. ¿Y cuándo es mejor ya operar? Pues si el niño tiene más de 2 o 3 años y su ángulo de desviación es mediano o grande, arriba de 28 o 30 dioptrías, y el ángulo no es muy variable, pues sería ya mejor operarlo. Pero en estos niños, sobre todo menores de 2 años, podemos intentar con toxinas sin ningún problema, mientras se estabiliza todo. Y si ya es un niño con una ambliopía por deprivación ya muy grande y el ángulo no es tan variable, ya tiene más de 5 o 10 años, pues la cirugía teniendo cuidado de no tratar de pasarlo. Entonces hay que ser un poquito más reservados con la cirugía porque es muy fácil que en los casos sensoriales nos podamos pasar. En adultos, ¿sí? A lo mejor hay un poquito más de exotropias por algún traumatismo, como en este caso, o queratitis herpéticas, etc. Cuando estamos hablando de una exotropia, hay que recordar que la toxina, el efecto es mucho menor sobre el recto externo, porque es un músculo que tiene menos fibras musculares, a diferencia del recto medial. Si es una endotropia y el ángulo de desviación es de a lo mejor de 20 dioptrías o menos, lo podemos aplicar con toxina e intentar. Ya alrededor de 25 para arriba, y se trata de un adolescente o un adulto, es mejor operarlos. Y si se trata de una exotropia, con mayor razón, aunque si la exotropia a lo mejor tiene 14, 15, 16 dioptrías, podrían usarlo como una medida temporal. Pero aquí la eficacia, si es una exotropia sensorial, en todas las exotropias la toxina tiene una eficacia muy pobre, que no alcanza a veces ni el 20%, entonces sería más una medida temporal. Pero recordemos que no hay 100% en nada, entonces hay algunos casos que puede ser una muy buena opción. Este caso que ven aquí, se le hizo una cirugía, obviamente, por tener una exotropia de gran ángulo donde la toxina realmente no tendría ninguna utilidad. La mejoría sería muy pobre y entonces se corrigió con una cirugía de R más R, un retroimplante del recto externo y un plegamiento del recto medial en el ojo derecho. ¿Sí? Entonces, la eficacia, como les decía, si es una endo, es más alta, pero va disminuyendo después de los 5 años. Y si es una exo, la eficacia es bajísima. Entonces, cualquier ángulo medianito hacia arriba de exo, la toxina sería prácticamente un total abuso, a no ser que el paciente no se quiera operar o tenga una condición que no le permita entrar a quirófano. ¿Sí? Podría ser esa la única explicación de estar poniendo toxina. Pero realmente en las exotropias sensoriales, la eficacia de la toxina es muy pobre. Como les decía, es aceptable en ángulos pequeños o moderados, en endotropia, sobre todo en niños más pequeños o en algunos casos seleccionados de adultos. Y en la mayoría de los casos es mejor ya operar, ¿no? Ya es decisión de ustedes si lo hacen en el ojo ambliope o orgánicamente dañado, que es como prefieren la mayoría de los pacientes, que no les toquen el ojo sano. Yo normalmente prefiero operar el ojo muy ambliope, pero también se puede hacer en el ojo fijador sano. ¿Sí? Entonces, aquí la toxina entraría solamente en casos seleccionados, porque, insisto, no hay 100% en la medicina y el estrabismo tampoco es la excepción. ¿Sí? Exotropia intermitente. Como sabemos, son niños que están en orto y que intermitentemente tienen una desviación hacia afuera, y ahí hay una supresión
transitoria a nivel sensorial, y cuando están en ortoposición binocularmente son niños que funcionan bien. Entonces, en una verdadera exotropia intermitente, la pregunta sería toxina contra cirugía. Como les decía hace unos minutos, la toxina botulínica, la marca que ustedes quieran, tiene una eficacia muy pobre sobre los rectos externos. Entonces, la eficacia es de hasta menos del 20%. Aquí sería un total abuso, aunque en algunos casos seleccionados podrían usarlo como una medida temporal, ¿sí? Entonces, en general, en la exotropia intermitente, la toxina no es recomendable. La cirugía, por mucho, es la mejor opción, ¿sí? Pero totalmente, como decimos acá en México, de calle, ¿sí? Y se podría usar si hay alguna duda diagnóstica en los niños muy pequeños. Yo, cuando tengo un paciente con exotropia intermitente, eh, como todos sabemos, no es urgente la cirugía. La mayoría se operan entre los 3, 7 y 8 años de edad. Y no es urgente operarlos. ¿Cuándo los opero antes de los 3 años de edad? Creo que alrededor de un año, 7 meses, un año, 8 meses, el niño más pequeño, y han sido muy escasos. Cuando la exotropia intermitente, que estamos seguros que es exotropia intermitente, empieza a perder mucho control y se descompensa. Entonces, ¿cuándo operarlos? Solamente si es un cirujano que esté acostumbrado a lidiar con niños pequeños en estrabismo, que esté acostumbrado a valorar niños y que esté seguro de las mediciones. Si no se siente cómodo, si no está seguro, pues entonces podría usar la toxina botulínica en los rectos externos, en ambos rectos externos, solamente como una medida temporal, para darle algunos 3 a 4 meses de que tenga más tiempo de ortoposición, que evitarle sus periodos de foriatropia y que esté más que nada en ortoposición, mientras crece el niño y se opere. Pero realmente, si yo lo veo que es confiable, adelante. Si es un niño que no coopera nada, no tenemos buenas mediciones, o el niño tiene algún rasgo de retraso psicomotor, es mejor esperar, y entonces en esos casos sí podría usarse la toxina botulínica como una medida temporal, ¿sí? Los niños pequeños no cooperadores, solo como medida temporal. Estrabismos residuales y consecutivos, ¿sí? En estos casos, ya sea que sea una endotropia residual o consecutiva o exotropia, depende cada caso. Recordemos, insisto, que la toxina botulínica tiene una mejor respuesta en los rectos mediales. Entonces, si ustedes tienen un pequeño estrabismo residual, tendrán que tener más precaución, pero se puede aplicar toxina botulínica a los rectos mediales que ya fueron retroimplantados, sobre todo si el retroimplante no fue tan suficiente o no tan intenso. Nada más hay que tomar la consideración técnica de que tendrán que penetrar más profundo, o sea, más posterior. La conjuntiva yo lo aplico directamente, no utilizo electromiógrafo, acá no lo utilizamos, y se puede aplicar inclusive aunque haya tenido una retroinserción de los rectos mediales de 6, 7 milímetros, sin problema. Nada más hay que tener, y aquí tendría que ser una persona con más destreza en la aplicación de la toxina botulínica. Entonces, en los ángulos pequeños, la toxina tiene, sobre todo si es en endotropia, si les quedó una residual ahí de 10, 15 dioptrías y el paciente se sigue quejando, lo podrían aplicar sin ningún problema. En las exotropias, solamente en ángulos muy pequeños, de menos de 12, 14 dioptrías, porque, insisto, no responden igual, ¿sí? Y en estrabismos verticales, también por paresias, etcétera, también es una buena opción, considerando que nos puede afectar los párpados. Entonces, nos puede ayudar en este tipo sobre todo en las endotropias y en segundo lugar en las verticales de ángulo pequeño. Siempre hay un nicho para la toxina en casos seleccionados. Entonces, ángulos pequeños, principalmente en endotropias, y para hacer pequeños ajustes de algunos estrabismos residuales o consecutivos en pacientes seleccionados. En nistagmo, ¿sí? Sabemos que el nistagmo pues no se quita ni con cirugía. Así le hagas la técnica del oso o le hagas los 4 músculos horizontales, todos mejoran inmediatamente, casi desaparece el nistagmo, y con el paso de las semanas y meses tienden a volver en su amplitud de nistagmo, ya sea que fuera tipo YERK o tipo pendular, muy similar o igual al que tenían antes. Entonces, la cirugía nos sirve para corregir su estrabismo, para corregir su posición compensadora, pero realmente no desaparece el nistagmo en los nistagmos congénitos. Así le hagas una cirugía del oso, etcétera, las mejorías tienden a ser nada más transitorias.
Entonces, se ha intentado la toxina en la amplitud y en la magnitud del nistagmo, se ha intentado poner intraconal en los rectos mediales, en los rectos agonistas, como si fuera una cirugía de Anderson o una cirugía modificada de Parkinson. Entonces, déjenme silenciar esto. Pero realmente las mejorías son transitorias, más que con la cirugía. Y además pueden generar estrabismos. Entonces, el nistagmo para mí, la toxina, claro que la utilizo, pero no con el fin de desaparecer el nistagmo. Lo utilizo para el estrabismo asociado o en algunas posiciones compensadoras de la cabeza asociadas más que nada a la función alta de un recto medial. Entonces, para el estrabismo asociado al nistagmo, claro que sí. Para el nistagmo en sí, para el movimiento del nistagmo, la eficacia es muy pobre, el efecto es transitorio y además si el paciente está en ortoposición y se puso intraconal o se puso en los rectos, estaba en ortoposición, se le puso en recto medial y recto externo, la respuesta es mayor en el recto medial que en el recto externo, entonces se pueden inducir estrabismos, a diferencia de cuando tenemos el estrabismo asociado al nistagmo, ¿sí? Entonces, siempre la cirugía es la mejor opción cuando hay estrabismo y posición compensadora de la cabeza, pero la toxina hay que individualizar los casos. ¿En qué casos los he usado? Insisto, pacientes con nistagmo adquirido o la mayoría con los que lidiamos que son congénitos, pero con un estrabismo asociado, sobre todo en endotropia, ¿sí? En estos casos es una muy buena opción cuando es un niño probable, igual que las endotropias, sobre todo en menores de 2 años, va perdiendo eficacia entre los 2 y 5 años y después de los 5 años pierde más eficacia. Pero siempre hay un nicho para la toxina, para la endotropia asociada al nistagmo, sobre todo el nistagmo congénito. En los nistagmos adquiridos lo podemos usar como una medida transitoria porque el paciente, su condición neurológica, algún síndrome mesencefálico, tallo cerebral, etcétera, o algún paciente con cáncer con un pronóstico de vida reservado, en ocasiones la toxina es la única opción que podemos tener para tratar de mejorar su calidad de vida. Entonces, no podemos decir que no se puede usar nunca. Siempre hay un nicho de pacientes seleccionados. Si el paciente tiene diplopia en un nistagmo adquirido por un síndrome, por ejemplo, de tallo cerebral, podemos tratar el estrabismo y transitoriamente modificar la amplitud del nistagmo junto con otro tipo de tratamiento como gotas o algún neuroestimulador por vía oral. Pero realmente ahí estamos muy atados de mano y es más que nada por la imposibilidad de hacer otro tipo de situaciones. Pero siempre hay algún caso que podamos usar en nistagmo seleccionándolo bien. Ahora, los estrabismos paralíticos, ¿sí? El estrabismo paralítico más frecuente que vemos en México es, sin lugar a duda, la paresia del sexto nervio, porque es muy raro que sea una parálisis completa. Normalmente lidiamos con paresias. Y la causa más frecuente que vemos son las vasculogénicas asociadas a diabetes mellitus y a hipertensión arterial. Entonces, nos llegan los pacientes como esta señora que de frente tiene una endo en el ojo izquierdo y que tiene visión doble horizontal y para evitar la visión doble tiene una posición compensadora girando la mirada y girando la cabeza, hacia el lado izquierdo para tener su mirada a la derecha y evitar el ojo paralizado, que en este caso es el recto externo del ojo izquierdo. Y de frente, pues nos refiere a este tipo de diplopia horizontal que la podemos esquematizar con una prueba de filtro rojo. Entonces, esta se caracteriza por una diplopia horizontal, sobre todo de lejos. Cuando ya están los casos más severos también va a ser de cerca, pero la mayoría van a tener diplopia a la distancia, a la vista de lejos solamente. Y aquí quiero recalcar que pareciera que la toxina en estrabismo está hecha para el sexto nervio, es donde mejor funciona, es la indicación principal de la toxina, más que en la endotropia congénita por mucho. Son pacientes que me llegan al consultorio o llegan al hospital y se los ofrezco, vienen con la diplopia de hoy en la mañana o de ayer y algunos deciden aplicárselo hoy mismo y les puedes decir que en menos de 5 días ya no van a tener diplopia, su visión doble de frente. Se lo puedes prácticamente asegurar, siempre y cuando esté asociada a, sobre todo, vasculogénicos, que es la paresia principal que vemos, el estrabismo paralítico principal que vemos en México y probablemente en toda Latinoamérica.
Entonces, tiene una eficacia muy alta en el manejo de la diplopia, acorta el proceso de reincorporación a la actividad cotidiana. Entonces, o te la vives con la posición compensadora, muy imposibilitado para muchas cosas, o regresas a manejar y a tu actividad en la visión de frente. No hace que recuperes tu déficit de movimiento de abducción, del movimiento hacia afuera en el músculo paralizado, en este caso el ojo izquierdo. Lo que hace es que te evita el estrabismo al frente, y entonces eso ya te permite que el paciente se reincorpore a su actividad normal. Es totalmente diferente cuando estamos lidiando con tumores o trauma como la causa de la paresia o de la parálisis, ¿sí? Aquí estos pacientes depende más del daño estructural compresivo o de elongación por trauma que haya tenido y de compresión que haya tenido el nervio al momento del traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Estos casos sí tienen una incidencia más alta de recidiva, pero siempre intentamos, en todas las parecias del cesto, siempre intento, si sea privado o de hospital, porque muchos se resuelven con toxina. ¿Cuáles son en los diabéticos, hipertensos, prácticamente cercano al 90 y tantos % se resuelven con la toxina, en lo que se recupera el paciente, pero en los pacientes secundarios a un síndrome ocupativo intracraniano, ya sea por tumor o por trauma, etcétera, son los pacientes que no se recuperan al 100 en un mayor porcentaje, y entonces son los que realmente terminamos alguna vez operando. Los pacientes diabéticos se recuperan, y si no se recuperan hay que pensar, porque a veces coexisten, sobre todo si ven un paciente diabético con una paresia y después llega a las semanas o meses con otra paresia en ese mismo ojo o en el otro ojo y empieza a recidivar, pues no nada más hay que pensar que es por diabetes. Nos hemos encontrado sorpresas de que estamos lidiando con un carcinoma o algún tumor intracraniano, que es realmente la causa, y la diabetes es pura coincidencia. Entonces, la eficacia no es la misma. La mayoría son paresias. En las parálisis realmente básicamente son en los pacientes con tumores o con trauma. Entonces, en las paresias el resultado es muy bueno y no es tan bueno en los tumores o trauma. Máximo de inyecciones. La inmensa mayoría, más del 90% de los diabéticos tienen con una sola inyección, a no ser que su control metabólico sea muy pobre, porque pueden no recuperarse nunca o por muy buen tiempo de su paresia vasculogénica. Y en los pacientes con trauma o con tumores, normalmente en mis manos permitimos unas 2 inyecciones. A veces en el hospital se hacen un poco más porque es un hospital escuela, pero son los que luego terminan en cirugía. Las paresias del sexto nervio de diabetes o hipertensión es extraordinariamente raro, prácticamente no terminan en cirugía, se resuelven con toxina y se recuperan solitos, inclusive sin toxina. La toxina es para que tengan una comodidad más pronto. Los que terminan en cirugía normalmente son casos provocados por tumores o trauma. Entonces, máximo yo diría 2 inyecciones, y si no, después en cirugía, a no ser que sea diabético. Si es diabético, hay que pedirle al paciente que realmente tenga un control metabólico y darle más tiempo. Pueden agregarle algún tratamiento. Si les gusta el complejo B o algún otro tipo de neuroestimulador, adelante. Entonces, volviendo a esta paciente, tenía una posición compensadora a la izquierda de 15 grados, su diplopia a lo lejos, que aumentaba obviamente hacia la mirada hacia la izquierda, y que en esta posición, teniendo la lateroversión derecha, es decir, su mirada a la derecha, estaba totalmente en ortoposición. Y con la posición compensadora de la cabeza fusionaba y tenía estereopsis, y con la posición primaria, es decir, totalmente de frente, por su endotropia, no tenía ni fusión ni estereopsis, y además de diplopia. ¿Sí? Entonces, esta paciente lo quiero ilustrar porque esa es la mejor indicación para la toxina. Entonces, la paciente llega, no sé si me pueden decir si el video se ve bien. Estamos haciendo aquí Sí, se ve bien. Ok, estamos haciendo aquí el cover alterno, la oclusión de subclusión alterna, y vean la endotropia mayor cuando fija con el ojo izquierdo. Vean cómo el movimiento es más lento hacia afuera y tiene una desviación primaria secundaria, y de cerca una desviación mínima, prácticamente en ortoposición. Ahí empieza a tenerlo ya. Es una paciente diabética hipertensa, es mucho mayor la desviación de lejos que de cerca. ¿Sí? Ella de cerca prácticamente no se quejaba de visión doble.
Y vean la limitación que tiene a la lateroversión izquierda en el ojo izquierdo de prácticamente casi 3 cruces y media, que se mantiene también en inducciones. Si el video se entrecorta, me dicen para poner mejor otra laptop y hacer el cambio. Perfecto. Ok. Ahorita vamos a ver las ducciones, que ya son los movimientos de cada ojo. Aquí van las ducciones, vean cómo entra bien. Recuerden que el ojo parético es este, vean cómo está limitado 3 cruces y media, a lo mejor 3. Pareciera más 3 y media en la abducción del ojo izquierdo. Presenta un déficit de abducción. ¿Ok? Y el ojo derecho, los movimientos son totalmente normales en inducción. Entonces aquí estamos ante una paresia vasculogénica del sexto nervio del ojo izquierdo por muy mal control metabólico. Se le aplica toxina al recto medial del ojo izquierdo, ¿sí? Digo, a mí sí me llega mi consulta privada, ahorita estoy aquí en mi consulta privada, y me llega, se lo ofrezco hoy, me dicen que sí, aquí no tengo refrigerador, la mando a traer de mi casa y le digo, espéreme a que termine un rato unas consultas más y se la aplico. Es algo muy fácil de hacer en consultorio. Y entre 5 y 6 días el paciente ya no tiene diplopia, el paciente está contento, se encuentra en ortoposición de frente. ¿Sí? Como pueden ver, aquí está una prueba de oclusión, de su oclusión. El paciente ya está en ortoposición. Podría tener a lo mejor algún pequeño grado de endotropia, pero la paciente ya no refiere diplopia. Vean cómo tiene ahí todavía un pequeño ángulo residual, pero ya para su vida, en su fin práctico, ya no tiene diplopia de lejos, aunque le queda algo todavía residual que lo controla, y vean cómo se mantiene la limitación ahí ya de unas 3 cruces. La paciente empezó a controlar ya mejor su estado metabólico, ¿sí? Entonces la toxina no va a hacer que mejore inmediatamente el movimiento hacia el lado parético. Lo que va a mejorar es la posición al frente. A veces, antes había una controversia con los neurooftalmólogos que decían que modificaba el cuadro, ¿sí? Entonces ahí está la paciente viendo ya con uno solo. Vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos la limitación que pueden ver aquí, en bursiones y inducciones, ¿sí? Aquí está ya después de la aplicación. Y alrededor de 2 semanas después ya estaba en ortoposición, de lejos y de cerca. Entonces, la toxina es algo que alrededor de 5 a 7 días el paciente ya se va a sentir muy bien para su vida diaria y se reincorpora mientras su control metabólico le permite recuperarse del movimiento de déficit en el lado parético, en este caso la abducción. Ahora, otro tipo de paresias, las paresias del cuarto nervio, ¿sí? Pueden ser congénitas, pueden ser adquiridas por muchas cosas. También puede haber vasculogénicas en las adquiridas, pero trauma es una de las causas principales por la sacudida. En estos casos, la diplopia va a ser vertical y el músculo parético sabemos que es el oblicuo superior, ¿sí? Entonces, eficacia de la toxina en el manejo de la diplopia. Igual nos puede cortar el proceso de reincorporación a la actividad cotidiana, pero ya no es tan efectiva como en la paresia, en la endotropia secundaria a la paresia del sexto nervio. Aquí hay que inyectar al músculo antagonista, que es el músculo oblicuo inferior, y funciona en las paresias de cuarto nervio asociadas también a vasculogénesis, a diabetes e hipertensión, pero en un grado menor y con cierto grado. Normalmente son para hipertropias pequeñas de menos de 10 dioptrías, 8 o 6. A raíz de 10 para arriba tiende a ya no ser tan eficaz. Se puede intentar, aunque tenga un poquito más, si es un paciente diabético, pero ya no es tan eficaz. Y si el paciente ya tiene una evolución larga de muchos meses o algunos años, la eficacia ya es mucho más pobre y aquí obviamente la cirugía es mejor. Pero la toxina es una buena opción para hipertropias secundarias a paresias del cuarto nervio de menos de 10 dioptrías y relacionados a diabetes, sobre todo que no tengan mucho tiempo de larga evolución. En los pacientes con paresias secundarias a tumores o trauma, normalmente la eficacia es muy pobre, aunque podría intentarse
sobre todo en ángulos pequeños que a veces nos quedan ahí de 4 o 6 dioptrías y que no se recuperan nunca y que fueron después de un trauma, pues se puede intentar. Pero normalmente terminan, si el paciente no se recuperó en los primeros 5 o 6 meses, normalmente ya no se recupera y esos pacientes es mejor operarlos. O si es ángulo muy pequeño, ponerles prisma. Y la misma pregunta es más eficaz obviamente en paresias. Y el máximo de inyecciones yo diría que una en este tipo de casos. Si respondió muy bien y el paciente se recuperó por la diabetes y le vuelve a dar otra paresia algunos años más adelante, se puede intentar. Pero si no respondió bien a la primera, es mejor decirle al paciente que es quirúrgico. Si me llega a mí y el paciente no es diabético, fue secundario a algún trauma o tumor y es ángulo pequeño, se le dice que se le puede intentar con toxina, pero la eficacia va a ser pobre. Y trato mejor de convencerlos de que se operen. Pero igual, siempre hay un nicho pequeño, pero ya no es tan eficaz. Entonces, recapitulando, pacientes diabéticos, vasculogénicos, de menos de 10 dioptrías, sobre todo de inicio reciente, la toxina en el oblicuo inferior del ojo con la paresia del cuarto nervio es una opción que se puede intentar sin ningún problema. Las paresias del tercer nervio, que en México también las vemos, secundarias a vasculogénesis, a diabetes e hipertensión, es donde menos funciona la toxina, pero claro que lo intentamos, sobre todo si es diabético, ¿sí? Este paciente es diabético, tiene una exotropia, como pueden ver aquí, tiene una pequeña limitación al movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero más de la exotropia y además su tosis es incompleto, su pupila y acomodación están totalmente normales. Entonces son pacientes que se quejan más de la diplopia horizontal, ¿sí? ¿Qué hacemos en estos pacientes? También se puede cortar el proceso. En este caso lo aplicamos en los rectos externos, que insisto es donde menos funciona. Es una medida temporal y podría ser una opción solamente en los pacientes vasculogénicos. Algunos pacientes post-trauma se podría intentar, pero aquí la eficacia es muy pobre por ser en los rectos externos. Pero si es un paciente diabético, comenzó hace poco, algunos días, algunas pocas semanas, se puede aplicar en una... Recapitulando, en las paredes de sexto nervio se le aplica en el recto medial de ese mismo ojo. En la paresia del cuarto nervio, en el oblicuo inferior del mismo ojo. En estos casos de la paresia del tercer nervio hay que aplicarle a los dos rectos externos porque no responden bien y hay que aplicar dosis altas. Entonces, hay pacientes que luego se les pone a veces 12 y media, 15 unidades, a veces más, y les permite llegar a tener control de la diplopia. Les permite que su recto medio dañado, si está parético, tenga algo de control sobre el recto externo que se le aplicó toxina, mientras el paciente se recupera. Pero si el paciente no se recupera en los primeros 2 o 3 meses, normalmente vuelven a tener la misma exotropia. Entonces es una medida nada más temporal, es donde menos funciona, pero puede ser una medida temporal que le ayude al paciente a no ver doble. Claro que lo utilizamos en algunos pacientes seleccionados con diabetes y puede ser una medida temporal para las primeras semanas de evolución. Si el paciente no se recupera, si el paciente está asociado a una paresia o una parálisis por trauma o tumores, la eficacia de la toxina es extraordinariamente pobre, ni siquiera tiene caso utilizarla. Y en esos casos que sabemos que son muy difíciles, terminamos batallando mucho con las cirugías, pero hacemos cirugía. Entonces, solamente en pacientes diabéticos, hipertensos al principio, o en un trauma leve que haya desencadenado un tercer, bueno, no puede ser tan leve, pero que haya desencadenado un tercer nervio de origen y que esté de muy poca evolución, se podría intentar como una manera temporal mientras el paciente se recupera. Pero de otra manera siempre van a terminar en cirugía si el paciente no se alcanzó a recuperar. Entonces, máximo inyecciones serían 1 o 2. Y en la mayoría de los casos, a no ser que sean diabéticos, es mejor ya operar las paresias. Okay, espero que haya quedado claro en este aspecto. Entonces aquí tenemos un ejemplo, una femenina de 34 años con diplopia vertical, 1 mes de evolución, no se le cayó su párpado y tiene muy buena agudeza visual. Es una paciente adulta joven. Y lo que podemos ver es que tiene una limitación en los movimientos verticales, como pueden ver. El ojo izquierdo tiene una hiperhipo cuando su ojo fijador es el ojo izquierdo. Aquí manda al ojo derecho a una hipotropia y vean cómo en la mirada hacia abajo tiene una limitación franca
en el movimiento de la infraducción, aquí en las infraversiones, vean cómo hay una limitación para el movimiento hacia abajo en el ojo izquierdo, que mejora un poquito cuando se intenta abajo y adentro y es más limitado abajo y afuera. Entonces, esta paciente tenía una paresia aislada del recto inferior del ojo izquierdo, ¿sí? De una rama del tercer nervio, la rama inferior. Entonces, tenemos una hiper del ojo izquierdo de hasta 40 dioptrías con algo de exo, aumenta mucho en la mirada hacia abajo y la limitación es más franca abajo y afuera para el ojo izquierdo y un poquito mejor abajo y adentro. Entonces, en este paciente estamos hablando de una paresia aislada del recto inferior del ojo izquierdo. Tenemos una pequeña midriasis en el ojo izquierdo. ¿Sí? Vean cómo inducciones se mantiene la limitación. Vean aquí abajo y afuera cómo está francamente limitado el movimiento. Aquí es la acción principal del recto inferior. Mejora un poquito directamente abajo y empeora abajo y adentro. Perdón, mejora abajo y adentro. Entonces tenemos una hiperhipo, desviación primaria secundaria cuando fija el ojo izquierdo. La hipotropia del ojo derecho de manera secundaria es mucho mayor. ¿Sí? Vamos a ver aquí en las lateroversiones cómo aumenta la hipertropia en la lateroversión izquierda, disminuye la lateroversión derecha, arriba disminuye un poco la desviación o bastante y empeora mucho en la mirada abajo y a la izquierda. En la infralateroversión izquierda vean la limitación franca del movimiento del recto inferior, disminuye un poquito pero se mantiene. Es una paresia aislada de la rama inferior del del nervio medial. Es una paresia aislada del recto inferior. Vamos a ver ahorita las ducciones. Entonces, siempre hay que seleccionar los casos. Cada caso debe ser individualizado. Las ducciones en el ojo derecho son totalmente normales. Y en el ojo izquierdo, vamos a ver ahorita en las infraducciones, como abajo y afuera, la limitación es muy importante. Mejora un poco directamente abajo y mejora un poco directamente abajo y adentro. Pero en esta posición de acá, vean, ahí, sobre todo directamente abajo y afuera, la limitación es mucho más importante. Y estudiándola encontramos que tenía una lesión ahí en el tallo a nivel alto, ¿sí? Que era la condicionante de su problema. Entonces decidí que le pusiéramos toxina botulínica 10 unidades en el recto superior del ojo izquierdo para compensar la hiper del ojo izquierdo y también, como era muy grande, en el recto inferior del ojo derecho, mientras estudiaba neurológicamente. Y a las 3 semanas aproximadamente, obviamente como se inyectó el recto superior derecho, si se fijaban no tenía tantita tosis, aquí todavía tiene algo de tosis que después se resolvió, y la paciente ya no estaba con diplopia al frente. Después recidivó y se le tuvo que poner de nuevo otra inyección más adelante, mientras lo siguió estudiando en neurología. Entonces, con la inyección de la toxina, la paciente alrededor de 2 a 3 semanas después de la cirugía, vean cómo tenía la tosis aquí, a la semana tenía la tosis por la inyección del recto superior, todavía no respondía, pero ya después vean cómo ya mejoró su posición al frente. Y era una paciente que ya no tenía diplopia al frente, excepto en la mirada directamente abajo y abajo a la izquierda. ¿Sí? Recuerden que tenía cerca de 35 dioptrías a 40 de hiper. Vean, nada más se mantiene la pequeña exo. Pero no le provoca ninguna diplopia, lo controla bien. Y es abajo y adentro donde se mantiene la limitación. Ahorita lo van a ver en el ojo izquierdo. Y la tosis ya en franca recuperación. Eso es a las 3 semanas de aplicado. Esta paciente tiene un origen neurológico.
Vean. Aquí se mantiene la limitación, sobre todo abajo y afuera. ¿Sí? Entonces mejoró la posición al frente, pero su déficit por la paresia, el movimiento a las 3 semanas, obviamente la toxina no te lo va a dar. ¿Okay? Un caso aislado de una paresia aislada que son muy raros, de oblicuo inferior, otro tipo de paresia del tercer nervio, es esta paciente. ¿Sí? Tiene una discreta limitación arriba y adentro del ojo, de manera adquirida del ojo derecho, y ella le condicionaba una diplopia vertical, ¿sí? Con un Bielchowski positivo, obviamente, y una limitación aquí, y que también se acompañaba de una discreta hiperfunción del oblicuo superior, que es el músculo antagonista directo. Esta paciente se le aplicó toxina en el recto inferior del ojo derecho, ¿sí? Y se recuperó de su parecer, era una paciente diabética, y se recuperó al 100. He inyectado directamente al oblicuo superior en paredes del oblicuo inferior, para que nadie me cuente. Y por ser un componente de tendón, la respuesta a la toxina en el oblicuo superior es muy pobre, obviamente. Hay que inyectarlo prácticamente hacia la tróclea, hacia donde empieza la porción muscular, pero la respuesta no es tan buena. Aunque los pacientes te refieran que no ven doble, la verdad es que vemos que realmente la desviación no mejora. Entonces, las inyecciones al oblicuo superior de la toxina botulínica son muy pobres. En este caso se inyectó al recto inferior del ojo derecho, donde tenía, y la paciente después de unos 10 días se encontraba en ortoposición, se recuperó de su paresia aislada del oblicuo inferior derecho, y la paciente tuvo buena evolución por ser diabética y tener una paresia vasculogénica. Pero en el oblicuo superior la toxina tiene una respuesta muy, muy pobre. La insuficiencia de divergencia o estrabismo endotropia del adulto mayor es algo con lo que lidiamos frecuentemente. A veces lo vemos en gente no tan mayor, pero la mayoría son gente así, de cercanos a los 80 o más años o 70 y tantos años, que ustedes saben empiezan a tener diplopia horizontal a lo lejos y están en ortoposición de cerca, ¿sí? Normalmente la mayoría son de tercera edad, pero hemos encontrado gente más joven en los que hay que descartar, adultos de mediana edad, que tienen insuficiencia de divergencia, una endotropia adquirida aguda, y siempre hay que descartar que no haya un problema neurológico. Pero en los casos típicos de la insuficiencia de divergencia o estrabismo del adulto, es una muy buena opción la toxina. A estos pacientes les mandas prismas, si no se quieren poner toxina, o si no, les ponemos toxina a los rectos mediales de ambos ojos, y tienen muy buena respuesta. Normalmente requieren una reinyección entre 4 y 6 meses, pero algunos aguantan hasta un año. Y algo también muy frecuente con los pacientes es que tú los mejoras de las 14, 12, 18 dioptrías que tenían de lejos y lo dejas en un microestrabismo de 2, 4 dioptrías, y son pacientes que ya no refieren diplopia. Si la endotropia es más deteriorada, podría ser una opción que realmente operamos poco. En mi caso es hacer un plegamiento pequeño de un recto externo o de los dos. Pero la inmensa mayoría se manejan ya sea con prismas y con toxina botulínica, aunque hay que decirle a estos pacientes que hay que estarles reinyectando en promedio de 4 o 6 meses, pero la mayoría aguantan hasta 8 o 12 meses en el transcurso de su vida, ¿sí? Entonces es una muy buena opción contra los prismas, ¿sí? Que es la que la mayoría utiliza. Máximo de inyecciones no hay límite. Hay algunos pacientes que los he inyectado unas 5 o 6 veces porque son personas ya mayores, pero muchos aguantan cerca de un año. En las personas más jóvenes, adultos ya de 50 y tantos años, 60, que descartemos que no tengan o un poco más jóvenes, que descartemos que no tengan ningún problema neurológico, tiende a necesitarse, el periodo entre una inyección de toxina y otra es más corta, y algunos de ellos sí terminan en cirugía. Pero la inmensa mayoría de los casos típicos de la tercera edad es con prisma o con toxina. Ese mismo paciente que le apliqué de hecho ya lamentablemente ya falleció, en un transcurso de unos 8 años, le apliqué en mi consultorio unas 4 veces, y él duraba de un año, 2 meses libre de diplopia.
totalmente. ¿Sí? Entonces aquí está de lejos, para que vean que tiene una pequeña endotropia. Y de cerca estaba en ortoposición. De cerca está en ortoposición. Así terminamos. Y con lateroversiones normales. Vamos a ver si por aquí tengo ya otra. Aquí está ya el aplicado de toxina. Sí. Alrededor de una semana y vean cómo ya está en ortoposición. Inclusive me gusta ponerles un poquito más de lo que les pondría. No me preocupa si de lejos tienen un poquito de exoforia. Este paciente aquí ya tiene algunos meses, como 2, 3 meses, si no mal recuerdo, de la aplicación de la toxina y él se mantiene todavía. Y vean cómo de cerca, después de la toxina, inclusive tiene una pequeña exoforia. Recuerden que las exoforias de cerca son muy tolerables. Entonces, es un paciente que duraba en promedio alrededor de un año, hasta un poquito más, con la toxina en los rectos mediales sin diplopia. Otros ejemplos que tenemos son los estrabismos asociados a retraso psicomotor, las endotropias. En esto, sin lugar a duda, la toxina es mejor opción que la cirugía, sobre todo en las endotropias. Pero cada caso debe ser individualizado. Los únicos que yo opero son los pacientes que estén con retraso psicomotor, que estén muy estables y un retraso psicomotor muy leve. Si el retraso psicomotor es moderado, profundo o muy severo, la toxina es mejor, está en endo o inclusive en exo, porque las cirugías tienden a tener respuestas muy poco controladas y hasta a veces los operas y no tienen ningún cambio o hasta se van al lado contrario. Entonces, en los casos con retraso psicomotor moderados, severos y muy severos, la toxina es la número 1, sobre todo en endotropias. Precisamente por los resultados inciertos, a veces no nos permiten dar anestesia general en este tipo de casos y más que nada el cosmético. Como este niño de arriba que le apliqué como 3 toxinas en un lapso de 10 años, ya tiene cerca de 28, 29 años y le dura varios años el efecto por tener una endotropia. Entonces, si les dije en un principio que después de los 3 a 5 años el efecto de la toxina disminuye en las endotropias, en los niños con retraso psicomotor es un punto y aparte donde siempre será la mejor opción. ¿Sí? La eficacia pues sigue siendo alrededor de un 40-50% por su condición de retraso psicomotor y en las exotropias intermitentes pues no alcanza ni el 20%. Entonces es una medida temporal nada más, sobre todo los niños que nos llegan a una flacidez extrema, que tienen una exotropia, donde tienen una hipotonía tremenda, son niños que no hablan prácticamente, a veces tienen hasta traqueostomías, y a veces los papás quieren hacer algo, pues les podemos aplicar toxina botulínica a los rectos externos, explicándoles que es una medida temporal, que probablemente no les dure más allá de 3 o 4 meses, y muchos ya desisten con el tiempo de seguir intentando, pero en estos es una medida totalmente temporal y la eficacia no llega ni al 15-20% en las exotropias. Máximo de inyecciones, pues no lo hay, y siempre la toxina es la mejor opción en los niños con retraso psicomotor, excepto en los retrasos psicomotores leves, donde ahí, si el ángulo es totalmente estable y el niño o el adolescente coopera bien, podríamos tener una medición confiable que nos podría animar a una cirugía. Y siempre teniendo cuidado de ser una cirugía conservadora para que no se nos vaya totalmente al lado contrario. Con la toxina, la posibilidad de que se vaya un niño hacia el lado contrario, en una endo, se vaya una exo, es prácticamente cero, excepto en los niños con retraso psicomotor. Cuando le aplican a un niño con toxina en una endotropia y se va a la exo y se mantiene ahí, normalmente estamos hablando de que ese niño tiene algún grado de retraso psicomotor. En niños sin retraso psicomotor, realmente es algo que sería no imposible, pero muy, 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 muy poco probable. En los casos neurológicos seleccionados siempre es una excelente opción la toxina, ¿sí? Cada caso debe ser individualizado, a veces es la única opción porque el paciente sistémicamente no se puede operar, ¿sí? Funciona mejor en las endotropias, puede ser un manejo provisional de la diplopia, sí, sobre todo si el paciente está desahuciado por un cáncer, etcétera, le pueden poner, lo he aplicado en pacientes con paredes de cuarto porque tienen un carcinoma muy agresivo, y el paciente probablemente tenga un pronóstico de vida de 1 o 2 años, pues ustedes le pueden ayudar con la toxina a que algo de ese tiempo no tenga diplopia. Entonces siempre hay una cabida y en ocasiones es la mejor opción antes que una cirugía.
en la miastenia gravis, como en este caso, tiene alguna cabida en ciertos casos, en la mayoría no, pero es impredecible. En esta niña, por ejemplo, que llegó con una exotropia y estaba en muy mal control, no tenía tratamiento, que no lo estaba tomando, se le aplicó una vez y la niña llegó a la ortoposición a la semana y estaba muy contenta, perdón. Llegó como al año y medio después en una situación similar, se le puso toxina y no respondió absolutamente nada, 0 dioptrías. Entonces, siempre hay casos individualizados, no podemos decir que no es para nada, a veces es la mejor opción, la toxina por el estado sistémico del paciente, y siempre seleccionado y no abusar. Y recordar que en las exotropias responden menos, pero siempre puede ser una pequeña opción en ángulos pequeños con diplopia que no nos permitan su estado sistémico una anestesia para una cirugía, o que el paciente está prácticamente desahuciado o tiene además un nistagma asociado. En la miastenia es muy controversial, pero en ciertos casos podría tener una cabida, así como algunos terminamos operándolo, pero en la mayoría se van a controlar con su control neurológico, con su tratamiento de fisostigmina. Pero siempre no hay 100% y siempre en los síndromes neurológicos podría haber una cabida para casos muy seleccionados como una medida temporal. Estrabismos restrictivos. Aquí definitivamente la toxina tiene una cabida muy pobre. Aquí tiende a ser un abuso, sobre todo en la tiroides. Por ejemplo, en esta paciente, en casos ya con tiroides, con enfermedad distiroidea que tengan ya cambios muy restrictivos, tiende a ser siempre un abuso porque no responden. Pero siempre hay algún caso ahí, a lo mejor el 1 o el 2% que apenas están comenzando y no tienen todavía cambios fibróticos, que podría ser una opción. Entonces, en este caso, por ejemplo, que tenía una hipotropia secundaria en el ojo izquierdo por una restricción tremenda en la elevación, en ambos ojos, pero mucho más en el ojo izquierdo, se le aplicó toxina botulínica al recto inferior y la paciente no mejoró absolutamente nada, aunque se le inyecte esteroides. Entonces, cuando ya hay cambios restrictivos severos, en la tiroides no va a mejorar absolutamente nada, así le pongamos, como en este caso, que se le pusieron más de 15, 17, a veces les ponemos hasta 20 unidades o más, y no responden más de 2 o 3 dioptrías. Entonces tiende a caer en el abuso, pero siempre hay un nicho para ciertos casos. Entonces, en la mayoría de los tiroideos, fracturas orbitarias, etcétera, a no ser que sea una paresia. Aquí es una fractura orbitaria asociada a una paresia, es una excelente opción. Pero en la fibrosis congénita de músculos extraculares, miositis o los cambios distiroideos ya severos, la toxina botulínica va a ser un abuso. ¿Sí? Esta es la paciente que se le aplicó toxina, no mejoró absolutamente nada. Se le aplicó también esteroides, no mejoró absolutamente nada en la cantidad de su desviación, ¿sí? Entonces, se hizo como con fines académicos, como les decía en un principio, para realmente probarlo, pero hay casos muy seleccionados, que es la minoría, donde es una opción, como les voy a mostrar más adelante. Vean cómo los movimientos hacia arriba están muy limitados. Ahorita están las lateroversiones. Aquí empieza la mirada hacia arriba, tiene una limitación discreta en el ojo derecho, pero vean el ojo izquierdo cómo no pasa la línea media, y arriba y afuera prácticamente no llega ni a la línea media. Tiene muy afectados los rectos inferiores, más obviamente en el ojo izquierdo, y abajo ella llegaba a la ortoposición con una elevación muy acentuada del mentón, pero ya era insostenible para ella. Entonces era una paciente ya muy desesperada, se le hizo de manera académica la aplicación de toxina en el recto inferior del ojo izquierdo, sin obtener ninguna respuesta. Vamos a ver ahorita aquí las ducciones, como realmente tiene una limitación. Lo van a ver directamente arriba, ahorita está en la lateralización, vean cómo hace una hipotropia ahí, y en la mirada arriba cómo limita, aquí 4 cruces y aquí hasta más de 5 cruces directamente arriba y afuera. Y abajo sus movimientos están normales. Entonces no respondió a la toxina, y esta paciente pues se tuvo que hacer obviamente una cirugía. Esta es la prueba de la pinza o deducción forzada pasiva. En este momento se está pidiendo que vaya para arriba y vean una limitación de hasta más de 4 cruces en el ojo izquierdo y de alrededor de 2 cruces en el mismo ojo derecho. Entonces se le aplicó toxina, no respondió y por lo tanto se hizo una cirugía bajo anestesia tópica de un retroimplante del recto inferior. ¿Sí? Aquí está antes de cómo llegó la paciente, vean cómo limita totalmente arriba y afuera, se mantiene en ducciones la limitación, limitan los 2 ojos, pero vean cómo la limitación es mucho más acentuada en el ojo
izquierdo directamente arriba y afuera donde más limita. Y en el estudio de tomografía pueden ver cómo tiene una afectación de varios músculos, pero como recuerden, el recto inferior y el recto medial son los más importantes. Y vean los rectos inferiores cómo están muy afectados, más en el ojo izquierdo. Que la imagen, recuerden que no se asocia directamente con la restricción. A veces encontramos músculos muy gruesos que no están tan limitados. Entonces, una cosa es la imagen y otra cosa es verdaderamente el cambio fibrótico que tiene por la distiroidea, por la enfermedad distiroidea, el músculo extraocular. Entonces, se realizó una recto inferior con tópica, con mercilene, y aquí está el postquirúrgico. ¿Sí? En este caso, la toxina no funcionó absolutamente para nada, y en los casos restrictivos por tiroides es totalmente un abuso la toxina. Aquí está cerca de 1 año después de la cirugía. Entonces, en este caso, la toxina fue un abuso y la cirugía es siempre la mejor opción. Esta paciente ya tiene cerca de unos 6 o 9, no, unos 8 años, yo creo, de operada, y se ha mantenido estable, que sabemos que en la tiroides, la enfermedad tiroidea, por ser una enfermedad progresiva, puede ser variable y los pacientes pueden a veces afectarse el otro ojo o el mismo ojo, ir cambiando según los cambios fibróticos que van teniendo cada uno de los músculos. Mejoró mucho el movimiento hacia arriba, vean, y arriba y afuera casi se empataron. ¿Sí? Es una paciente que ya no tiene posición compensadora y no tiene diplopia al frente, ni en la mirada hacia la lectura hacia abajo. Aquí está el postquirúrgico. Entonces, en este caso, la toxina definitivamente es un abuso. Pero hay casos como este, distiroideos, que refería a una diplopia reciente vertical. Algún residente había pensado que era una paresia del cuarto nervio, y ya cuando lo revisó empezamos a revisar toda la historia y resulta que es una paciente con hipertiroidismo que tiene una pequeña hiperhipo, muy pequeñita, si lo pudieron apreciar, una hipotropia del ojo derecho que condiciona una pequeña hipertropia del ojo izquierdo, ¿sí? Y tenemos las lateroversiones normales, una muy discreta limitación directamente arriba del ojo derecho, pero muy discreta. Vean ahí la pequeña limitación, arriba y afuera del ojo derecho, y también arriba. Entonces tenemos una pequeña restricción en la elevación del ojo derecho. Hacemos una prueba de deducción forzada pasiva, y tiene una limitación, si acaso, de una cruz en el ojo derecho. Entonces, digo, pues, ¿qué le parece que intentemos toxina? Tiene una pequeña desviación, aquí está ya con la pinza. Y en este paciente intentamos la toxina botulínica. Hasta la fecha, ahorita debe de tener, porque este es un video ya más anterior, ella le he insistido en que se opere y ella no ha querido. Y la toxina en el recto inferior del ojo derecho la mantiene libre de diplopia entre 6 y hasta 12 meses. En toda la pandemia, de hecho, acaba de ir hace como 1 mes y medio, refirió no ver diplopia y ya comenzó, entonces ya se le va a programar otra aplicación de toxina. Pero ya lleva cerca de 9 años que con la pura toxina ha tenido, aunque yo le he sugerido hacerle una pequeña cirugía, ella está contenta con la pura aplicación de toxina. Y otro ejemplo de toxina podría ser este caso. Los famosos asociados a miopía alta, en este caso para mí me gusta dividirlo en MAPE, ojo pesado y ojo fijo. El ojo pesado es cuando nada más es el estrabismo vertical y es muy pequeño el componente vertical. Hace años que le vi a esta paciente, ella también ya lleva cerca de 10 años aplicándose toxina y le duran entre 6 y 12 meses y ella se libera totalmente de la diplopia con la aplicación de toxina a los rectos mediales. Cada vez más alta la aplicación, ahorita le estamos aplicando cerca de 12,5 o 15 unidades de toxina botulínica, pero ella dura a veces hasta cerca de 1 año, en promedio de 6 a 12 meses libre de diplopia. Y como pueden ver, no tiene todavía desplazamiento de los músculos rectos externos. Su problema básicamente es al frente, es la endotropia. Y con la pura toxina, ella se ha mantenido en buen control y libre de diplopia. Ella acudió a consulta ahorita hace como unas 2 o 3 semanas.
y desde hace 1 año y medio se le había aplicado la última y refiere que tiene como 4 o 5 meses que tenía diplopia, pero le daba miedo salir por la pandemia. Entonces ya se le programó para una reaplicación de toxina en los rectos mediales. Aquí está ya 3 meses después, tenía una endotropia de alrededor de unas 40 dioptrías, a veces llega hasta 50, y vean cómo ya está en ortoposición total y libre de diplopia. Lo más que le ha durado, como les decía, es cercano a un poco más del año. Lo menos que le ha durado es alrededor de 6 a 8 meses. Nosotros la toxina la congelamos y la descongelamos, entonces hay veces que la toxina es totalmente nueva y a veces ya se ha descongelado varias veces. En mi consulta privada yo las guardo y las he utilizado hasta 6 meses o 8 meses después. Aumento la dosis y se tiene muy buena respuesta. Otra opción en la que lo utilizo es en el blefaroespasmo. Esta es una de las indicaciones principales, que no sea estrábica. A este paciente, este es su blefaroespasmo y tenía cataratas bilaterales. Entonces le aplicamos la toxina en el consultorio, es un paciente privado mío, y alrededor de 1 mes después se le operó le operamos de faco de un ojo, y cuando le operamos el otro ojo hicimos lo mismo, le aplicamos toxina, esperamos 4 semanas, vean la diferencia de cómo estaba arriba y cómo está abajo. Entonces, después de la aplicación, lo pudimos operar de faco sin ningún problema, de un ojo y otra vez, en otra ocasión de otro. Y en él se lo he aplicado como unas 6 veces, y ya después de la 6ª le duraba mucho tiempo, a veces hasta 2 años. Entonces cada vez fue disminuyendo, pero hay pacientes con blefaroespasmo que hay que estarles aplicando cada 6, 7 meses y no desaparecen tanto, pero en la mayoría tienden a ir mejorando con el tiempo. Cada caso es diferente. Y otros usos que se puede hacer, la retracción palpebral que usamos en oculoplástica, la hipersecreción lagrimal, que ya no quiero entrar, ya sale un poquito de lo que es el estrabismo, el entropión espástico también para provocar tosis protectora, sí, en pacientes con exposición, algunas aplicaciones cosméticas como la reducción de arrugas, que todos sabemos que es donde también se utiliza mucho, más en mujeres que en hombres, pero también hay hombres que se le aplican para elevación de cejas, etcétera. Y algunos desórdenes de movilidad como distonías con blefaroespasmo, que ya me lo mencioné, algunas distonías cervicales, etcétera, que a veces son pacientes, este es Michael Schumacher, ¿no? Pero tristemente nos encontramos pacientes con paresias a veces congénitas, sobre todo del cuarto nervio, que tienen su posición compensadora de la cabeza y que les andan aplicando toxina en el cuello cuando realmente el problema está en los ojos, o a veces hasta cortando y haciendo cirugía en los esternocleidomastoideos, cuando todo es totalmente una cirugía de estrabismo, lo que se debe corregir. Y con neurología en general, a veces coincidimos en el estrabismo en los niños, sobre todo con retrasos psicomotores, con las espasticidades y otro tipo de problemas, sobre todo en los niños con retraso psicomotor. Los niños con parálisis cerebral infantil, sobre todo los hipertónicos, también en ocasiones estamos aplicando en los ojos y el neurólogo pediatra está aplicando en alguna extremidad. ¿Sí? Algunos síndromes dolorosos también, como ya conocemos, inclusive algunos genitourinarios, bruxismo, etcétera, también tienen un amplio uso conocido, la hiperdihidrosis y todo lo demás que podemos lidiar en oftalmología. En aras del tiempo les agradezco la invitación, Tania, Abel, doctor Castro, muchas gracias por invitarme y estamos a sus órdenes. Marito, realmente pues magistral tu presentación. Gracias por compartir estos casos tan bonitos y tan bien documentados que tienes, ¿no? Entonces, realmente creo que es importante considerar como parte de nuestro arsenal terapéutico el uso de la toxina. Entonces, hay algunas preguntitas. Por ejemplo, la dosis en el caso de estrabismos verticales, ¿la dosis que tú utilizas es la misma que para los horizontales o varías? No, cada caso se usa un poco menos, pero cada caso es individual. Por ejemplo, el que se hizo la prueba de la paciente distiroidea, a veces les aplicamos 20 y no responden ni 3 dioptrías, ¿eh? Entonces, en la parética que les enseñé, se les aplicó 5 y 5. Difícilmente menos de 2,5, aunque en mi consultorio, si la toxina es nueva, yo aplico a veces 2,5 en las parecias del sexto nervio. En las parecias del cuarto nervio, si la toxina es totalmente nueva,
Aplico a veces 2.5 en el recto inferior, a veces ya me voy a 5 si ya la descongelé, o si es diabético y tiene alrededor de 10, 12 dioptrías, como una medida temporal, hasta 5 unidades. ¿Sí? Los casos del tercer nervio, que son los rectos externos, ahí tienes que poner una cantidad gigantesca. ¿Sí? 12 y medio, 15, a veces hasta más unidades, pero es nada más una medida temporal. Lo he usado en todo, Tania. Perfecto. O sea, lo he usado en todo para ver realmente en qué sirve y en qué no sirve con fines académicos. Entonces, no hay estrabismo en que no haya intentado, inclusive en algunos restrictivos. Hay algunos pacientes que tienen una pequeña restricción en el recto medial, pero a veces tienen algo de paresia asociada. Entonces, te sirve para la parte parética, o los pacientes con fractura de órbita, y a veces tienen el atrapamiento que no les permite subir, pero también tienen una pequeña paresia. Y si el componente principal es la paresia, lo puedes aplicar para la paresia. Entonces, no hay 100%, ¿eh? Y tiene un nicho muy exacto y tiene siempre una pequeña cabida, en unos más que en otros, y en otros es totalmente un abuso, como en la mayoría de los distiroideos. Fibrosis congénita de músculos extraculares, miositis, son pacientes que no responden a la toxina, pero les mostré, tengo como 2 o 3 casos de distiroideos muy incipientes, muy leves, que como esa señora llevan ya cerca de una década, que no, de plano se sienten muy a gusto aplicándoles, que les aplique la toxina, y así se duran 6 a 12 meses o un poco más y no se quieren operar, pero son casos muy leves de distiroideos. Los casos típicos y floridos, tú les aplicas toxina, así les aplicas 20, no responde nada. Uh-huh. Hay una pregunta en la que tú usas en XT intermitentes. Yo vi que sí lo habías ocupado, pero realmente... Con fines académicos, pero no es algo que yo utilice. En el hospital se ha usado, insisto, yo como lo mencioné, normalmente se operan entre los 3 y 7 años. ¿Cuándo opero antes de los 3 años? Si el niño o la niña empieza a descompensarse mucho y es muy cooperadora. Entonces, así tengo 1 año, 8 meses, 2 años y algo, si estoy seguro de las mediciones, así la tengo que ver varias veces, la opero. Porque la toxina, la eficacia es muy pobre, es menos del 20%, y lo único que te hace, que también es válido, es que se las pueden aplicar y nada más les va a controlar los periodos de foriatropia. Pero en 4 o 3 meses vuelve otra vez, entonces nada más es mientras crece, pero el paciente va a gastar. Entonces, es como una medida temporal nada más. Si estoy seguro de que el paciente es una esotropia intermitente, se está descompensando, yo lo opero. A no ser que de plano no coopere nada, o, como lo mencioné, sea un doctor oftalmólogo que no esté cómodo con operar a niños y lo quiera retrasar y retrasar, la única manera sería haciéndolo, usando la toxina de esa manera, como una medida temporal. ¿Y la técnica que utilizas para la colocación de la toxina? No utilizo electromiógrafo. Se toma directamente, por ejemplo, en el recto medial, que es donde más se aplica, se le pide al paciente que vea hacia afuera si es una paresia del cesto o si es una endotropia congénita que lo tienes en anestesia, que es un niño para mí que tenga algo de retraso psicomotor o mucha variabilidad. Si ya se descartó todo lo demás, está bajo sedación, es bajo sedación en niños pequeños. Se le pide que lo tomas con una pinza, jalas el ojo un poquito hacia la abducción. Inmediatamente atrás de la inserción se toma el vientre muscular a través de la conjuntiva, se pone la aguja paralela, y teniendo mucho cuidado cuando les enseño a los residentes de que no vayan a perforar el ojo, se tiene que mantener el bisel hacia arriba y la aguja paralela, entrar en el vientre y aplicar ahí. Se introducen alrededor de mínimo unos 5 o un poco más, hasta unos 10 milímetros, si la persona tiene más experiencia de la aguja. Y entonces lo estás aplicando aproximadamente donde termina el tercio anterior y donde comienza el tercio medial. Y siempre pienso yo que si el residente nunca lo ha aplicado, prefiero mejor que se les extravase un poquito arriba a que entren muy profundo y puedan perforar, porque es una de las complicaciones que puede haber.
Entonces, es directamente sobre el músculo, tomándolo e inyectándolo directamente. Y es muy rápido. Con sedación, te tardas más en la sedación. Realmente el procedimiento es minuto y medio por ojo en promedio. Y en el consultorio lo hago con el paciente semisentado. Se puede hacer sentado o semi-recostado, como lo quieras ver. Y normalmente es algo rapidísimo. Te tardas más en prepararlo. El niño más pequeño que le he aplicado, que no sea con sedación, es alrededor de unos 10, 9 años de edad. Hay unos niños que cooperan muy bien, pero hay pacientes que tienen 20 y que nunca te van a cooperar. Sí, perfecto. Sí, pero también es la dilución que tú utilizas. Por ejemplo, si tienes un vial de 50 unidades o siempre usas el de 100. La mayoría de las veces uso indistintamente, funcionan por igual la toxina botulínica que todos ubican, que es el Botox de Allergan, o la de Xiomin, que es la de Merz. Y esas vienen de 100 unidades, aunque ya hay presentaciones de 50. ¿Sí? Alguna vez he usado la de Dysport, pero la dilución es diferente. Entonces, si nos quedamos con la de Allergan, que es la de Botox, o con la de Merz, que es el Xiomin, la dilución clásica de la de 100 unidades es diluirla en dos unidades, en 2 mililitros de solución. ¿Sí? Se puede usar agua, pero arde más. Entonces, usas una solución salina y la diluyes. Además hay que diluirla con cuidado. En la de 50, pues la puedes diluir con la mitad. Aunque hay gente que también diluye las 100 unidades con un solo mililitro de solución para tenerla más concentrada. Las dos maneras aplicas lo mismo, nada más que aplicas un poquito de menor, pero la manera clásica que usamos en el Hospital de la Luz y la que yo uso en mi consultorio es diluirlo en 2 cc, las de 100 unidades. Perfecto. Nada más para comentarles también que hay otra forma de manejo de estos pacientes paralíticos secundarios a la neuropatía diabética, ¿no? Que algunos hacen endos, otros hacen exotropias secundarias aparecias, ¿no? En mi práctica privada yo estoy ocupando mucho activadores celulares de acción epigenética y he visto resultados tan igual en exos como en endos. Lo que tú decías, ¿no? Tú utilizas la toxina en una endo y les resulta mejor que cuando está en una exo, sobre todo en estas parecias por diabetes. Pero con estos activadores celulares podemos tener el mismo resultado sin necesidad de hacerles gastar lo que cuesta una toxina, que tampoco no es tan barato, ¿verdad? Solamente para que ustedes sepan que hay otra alternativa, que eso es algo muy reciente, que se está empezando a utilizar. Nosotros lo estamos empezando a utilizar con muy buenos resultados y sin riesgos. Sí, digo, con la toxina en 5 días el paciente ya no ve doble en las paredes del cesto, y también le puedes agregar, que es controversial, complejo B o algún neuroestimulador o los activadores que estás tú mencionando. Muy bien. Perfecto, creo que ya no hay más preguntas. Pues todas las personas que están en el chat están felicitándote, Mario. Está la doctora Blanca Alzamora felicitándote, la doctora Ofelia, la doctora Diana Rojas, y pues todos los Diana está ahorita con nosotros ahí en el hospital, es nuestra R4 de allá de Perú. Por ahí vi también que anda Connie, que también es excelente, es residente de nosotros. Y muchos amigos que andan por ahí. Sí, hay muchos oftalmólogos peruanos que hemos estado en México. México es el semillero de los oftalmólogos con sus especialidades acá en Perú. Y pues felicidades una vez más, Mario. Muchas gracias por tu excelente presentación. Y no sé si quiera cerrar la sala él, nuestro presidente de la Asociación de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo. No, yo solo para primeramente agradecer al doctor Mario por habernos cedido parte de su tiempo. Entendemos que ha hecho un corte en la consulta para poder
hacernos esta magnífica Y ya me presentación, están ahí una esperando. gran experiencia. Una vasta experiencia en el manejo de la toxina botulínica que estamos seguros que nos va a ayudar muchísimo para poder, diríamos, seguir utilizando esta herramienta terapéutica. Agradecerle por la deferencia, doctor Mario, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Agradecer a todos los participantes. Estamos en el cierre académico del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica y solo eso, y será hasta el próximo año, en vez de marzo, que reiniciemos las actividades, y que tengan muy buenas noches. De nuevo, muchas gracias por la invitación, Tania, Abel, doctor Castro, gracias a todos por allá. Lamentablemente me habían invitado el año pasado y se vino la pandemia, pero por allá espero verlos presencialmente. Primero Dios, tan pronto ya esta situación nos lo permita. Exactamente. Muchas gracias, Mario, Y bueno, también. invitarlos muy para amable. que... Entonces damos por clausurado nuestro año académico. Muchas gracias a todos por siempre estar compartiendo con nosotros y los invitamos a que el próximo 2022, el 2022, pues compartamos nuestras experiencias, nuestros casos clínicos, a todos los que estamos acá. No necesariamente tienen que estar en una institución pública. Si ustedes desean participar, solamente comuníquense con nosotros. Creo que es bueno que sigamos compartiendo estas experiencias que todos tenemos, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y que tengan felices fiestas de fin de año que ya se acerca. Igualmente, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Gracias de nuevo por la invitación, fue un honor. Gracias, Mario, muy amable.